Bienvenidas y bienvenidos a este espacio especial que hemos diseñado para compartir un poco de esta metodología. Ahí voy a silenciar a Carmen. ¿Cómo andan? Yo ahora me siento, con una palabra, si pudieran decir cómo se sienten ahora. Yo ahora me siento... Yo ahora me siento emocionada. Gracias, Ali. Yo me siento, buen día, yo me siento tranquilo. Yo ahora me siento tranquilo y expectante. Gracias. Día, yo me siento con ganas. Ya me siento feliz. Qué lindo verte, que no nos conocíamos. Yo me siento curiosa. Bien. Yo ahora me siento con energía. Bien. Expectante. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, voy a poner a compartir pantalla. Me van a decir si se ve bien lo que voy a compartir. Bueno, ahí me dirán. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve la placa y también me veo yo que voy a estar hablando? Sí. Bien, qué bueno. Qué bueno, una alegría. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de qué es el método HERT. Este método que incluye e integra distintas corrientes de una forma muy viva y muy creativa. Así que les vamos a estar contando un poco de la historia. HERT, además de corazón, y que es un método realmente con mucho corazón, significa hipnoterapia expansiva, arte terapéutica y transpersonal, y tiene mucho de transgeneracional también, ya les vamos a contar. Así que la T viene de transgeneracional y también de transpersonal. Vamos a tener como dentro de la clase de hoy el temario va a ser un poco de cómo llegué a crear este método y les voy a contar un poquito de mi historia al respecto como para que se entienda. También mi búsqueda, ¿no? Porque mi búsqueda ha sido como, bueno, de muchos años y a través de como ir, bueno, atravesando muchos desafíos, como todos, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste el método? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes pueden aplicarlo? ¿Cómo lo brindamos? ¿Quiénes somos en el equipo? Una entrevista personalizada se requiere siempre antes de entrar a esta certificación, entonces si les interesaría, por supuesto que nos pueden conectar y durante la semana que viene, la otra, hacemos una entrevista y vemos los detalles, pero requerimos este paso, digamos, por las implicancias que tiene el método y por lo profundo y movilizante que también es. Y tenemos también como al final de esta clase una práctica de regalo. Así que esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Bueno, acá estoy yo de chiquita. Muy sentada en el borde de mi casa, tomando solcito, con un gorrito que me había puesto mi mamá. Yo me crié en la Patagonia Argentina, ahí muy cerquita del mar, y bueno, mi nacimiento estuvo teñido de varios procesos que bueno, les voy a pasar a contar. Es como momento de abrirme, muchos no nos conocemos, pero es momento de abrirme y también de que se comprenda cómo siguió tanto mi búsqueda, ¿no? Y sigue aún. Yo nací en una familia que estuvo teñida por el fallecimiento de mi hermana, unos añitos antes de que yo nazca, por lo cual cuando mi mamá se quedó embarazada de mí, estaba atravesando un proceso de depresión muy grande. Tanto mi mamá como mi papá realmente estaban en una situación bastante grave, por lo cual yo he tenido, como dentro de lo que es el embarazo de mi mamá, en mi gestación, ya varios procesos traumáticos. La depresión era grave y hubieron como varios sucesos dentro del momento ese de mi mamá que claramente marcaron también el inicio de mi vida. Voy creciendo y voy creciendo en un estado de sobreadaptación. Quizás a muchos les ha pasado, ¿no? Como siendo terapeutas, muchas veces nos ha tocado sobreadaptarnos. Sobreadaptarnos, estar al servicio de las necesidades de los demás. A mí me retocó esa, porque era claramente, ¿no? Como que mi contexto sufría mucho, todos sufrían mucho. Entonces, bueno, la forma en la que fui aprendiendo a adaptarme a mi contexto fue
de una inmensa sobreadaptación. Y claro, todas esas emociones, todo ese no registro sobre lo que a mí me pasaba, tenía sus consecuencias. Yo crecí con muchos síntomas. Muchos síntomas, incluso a los 17 años yo acumulaba 7 diagnósticos. Era una enfermedad tras la otra y salir de ahí, entrar en otra, entonces bueno, fue como, digamos, hasta mis 17 más o menos fue bastante complejo esto. Vida en la naturaleza, tenías muchas amigas, por suerte eso fue como muy hermoso, y una búsqueda espiritual intensa. Yo debo decir que a partir de mis 8, 9, 10 años, mi búsqueda espiritual era muy grande. Y también era algo que me sostenía, y en la adolescencia me desilusioné muchísimo de las instituciones religiosas y después volví a construir. Entonces fue como, bueno, un poco de eso se trató. A los 17 me mudo a la gran ciudad, yo vivía en la Patagonia, no había ahí psicología, empecé estudiando profesorado de educación física, después me fui a psicología. Y mientras que estudiaba psicología, síntomas que me acompañaban, a los 24 años, yo decía siempre que yo no quería tener hijos, yo no quería tener hijos, no quería tener hijos. Yo estudiaba psicoanálisis mucho en la facultad, acá testigos, éramos compañeras con ella en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y empezó a pasarme que mis síntomas corporales y mis síntomas ginecológicos empezaron a ser como cada vez más graves. A los 24 se genera como un quiste que hace que me saquen un ovario, me saquen una trompa así al vuelo de urgencia. Cuando yo me desperté de la operación, porque yo ni sabía lo que me habían hecho, yo entendí en ese momento que yo no paraba de repetir que yo no quería tener hijos. Que eso como no era para mí. Bueno, parte de mi transformación ha sido que en ese momento a mí me dijeron no vas a poder tener hijos. No vas a poder tener hijos porque tu situación es grave, porque claramente si vos dejás el tratamiento vas a tener unas consecuencias, mirá lo que te está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento empezó otro nivel de búsqueda, porque yo dije, bueno, yo no quería tener hijos, pero quiero tener la posibilidad de tenerlos. y me di cuenta también de que estaba como anulando mi poder creador, ¿no? Yo ya estaba haciendo en ese momento también la licenciatura en expresión corporal, estaba como con otros procesos de senso, percepción, eutonía, reiki, arte terapia, estaba integrando muchos procesos, pero me estaba pasando eso. Y me estaba pasando eso muy gruesamente. Yo a los 25 años me recibo de psicóloga y empiezo a estudiar como más del ámbito académico, ¿no? Ahí las fotitos son mis 2 hijos, porque la verdad que fue un gran, enorme proceso conmigo misma y con también desafiar la palabra médica, que muchas veces fueron 3 ginecólogos los que me dijeron, no, tipo, ni se te ocurra dejar de tomar estas pastillas, porque si vos dejás de tomar estas pastillas, bueno, fue un enorme proceso en donde conocí la homeopatía, la antroposofía, otros procesos, y bueno, me empecé a formar más como psicóloga en áreas específicas de la psicología. Conocí la teoría cognitivo-conductual, me formé, la terapia sistémica, conocí el mindfulness, y en todo esto empecé a atender. Y empecé a atender dándome cuenta de que muchas de estas teorías llegaban hasta un punto. Eran efectivas, no digo que no, pero tanto como en mi propia persona, que mi sufrimiento seguía y parte de mis síntomas seguían, me empecé a dar cuenta del alcance, ¿no? Y entonces ahí dije yo, no me encantaba el psicoanálisis, pero yo necesito empezar a trabajar con esto, con mi historia, con lo que me pasó de pequeña, con lo que me pasó en el útero. Y conocí la hipnosis ericksoniana. En un congreso conocí la hipnosis ericksoniana y fue un gran momento para mí, porque me di cuenta de que mucho de lo que yo había transitado y buscado era un estado de conciencia, que yo había buscado por distintas ramas y por distintos lugares, caminos espirituales, el arte terapia, el movimiento expresivo, la psicología. Todo era una búsqueda que en realidad lo que yo estaba buscando era un nuevo estado de ser, un estado de conciencia que me permitiera abordar mi propio inconsciente y acompañar a mis consultantes en ese mismo plano. Cuando me di cuenta de esto y que en realidad lo que estaba buscando afuera, a través de todo esto, era un estado interno que yo podía convocar en mí misma a través de determinados recursos,
y que podía acompañar a otros a que encuentren ese nuevo estado de ser desde el cual comunicarse consigo mismos, fue un boom. No solo se empezaron a establecer muchos parámetros de transformación en mi propia vida, y en mi propia familia, y mis hijos, y todo esto, sino que también empezó a pasar que mi clínica se transformó muchísimo. Al principio, como yo a veces digo, ¿no? Es como cómo aplicar esta técnica con personas que venían como sabiendo que era otra cosa lo que estaban buscando, pero en realidad lo que estaban buscando era sanar, era integrar, era ser escuchados, era ser validados, era integrar el trauma, era salir de determinados síntomas. Entonces me fui animando cada vez más a ofrecer este otro contexto de conexión más profunda consigo mismo. Y de aquí seguí estudiando, ¿no? Como que la formación nunca paró. Estudié programación neurolingüística y seguí integrando otros procesos de la terapia sistémica, tanto la estratégica, la estructural, las constelaciones familiares. Fui desarrollando sobre todo más temas que tenían que ver con el movimiento expresivo. Entonces, bueno, el poder del inconsciente, la búsqueda esta personal y profesional, se convirtió en un proceso muy expansivo cuando las personas que acompañaba, yo en ese momento, los pacientes y los grupos, empezaron también a darse cuenta de que esta metodología, esto que yo estaba como empezando a aplicar y empezando a integrar, era profundamente transformadora. Creció tanto mi clínica, mi consulta en ese momento, que empecé a tener lista de espera y que algunas colegas queridas y demás me empezaron a decir, Clary, enseñanos. Yo como diciendo, no, ¿yo qué les voy a enseñar? Tipo, vayan a aprender con quien yo aprendí. No, queremos que nos enseñes vos, no quiero. Ok, dije, bueno. Entonces empecé tranquilamente en el living de mi casa, muy sencillamente. Y esto que empezó muy sencillamente ahí con almohadoncitos, sintiendo, habitando, compartiendo, empezó a crecer. Esto ya fue hace unos como 7, 8 años. Y empezó a crecer y el método se empezó a volver cada vez más rico, cada vez más nutrido. Empecé a brindarlo de forma online. A partir de la pandemia se empezó a abrir esto y podremos y no podremos, y nos dimos cuenta de lo maravilloso que se genera también cuando cada quien está en su ámbito, en su espacio, con sus aromas, la sensibilidad que se puede generar y la apertura y la bajada de corazas que se puede generar cuando cada quien está en su espacio, ¿no? Y también nos abre la posibilidad de darnos cuenta de las conexiones que podemos hacer los seres humanos a nivel internacional, y que muchas veces parece que nos conociéramos como de siempre y todavía no nos hemos abrazado, y ojalá que nos podamos abrazar pronto, ¿no? Pero esto pasa un montón. Entonces, bueno, un poco así van haciendo el método HEART. El método HEART es un método profundamente vivo. Y cuando decimos es un método profundamente vivo, hablamos de que en realidad nosotros tenemos muchas técnicas, muchos procesos que hacen que las defensas bajen, que los mecanismos defensivos se vayan disolviendo. Es un lenguaje verbal y no verbal que nos permite acceder al inconsciente. Y cuando hablamos de inconsciente, estamos hablando de un gran inconsciente que tiene una parte que es la supraconciencia, o la gran sabiduría, o el inconsciente cósmico sagrado, como decían en Japón. Es esta gran supraconciencia, y que también hay una parte más de inconsciente colectivo, o de un inconsciente que es más freudiano, podemos decir, ese inconsciente que guarda todos esos núcleos reprimidos. Entonces, estamos hablando de un gran inconsciente. Entonces, lo que buscamos es una comunicación con este gran inconsciente para comprender sus sentidos, para darnos cuenta de qué necesita, para que baje sus defensas, para ir a trabajar y a ver lo que sea necesario ver y trabajar. Y este es un método que me parece como muy hermoso también, que nunca perdemos conciencia. De alguna manera podemos decir que se aumenta la conciencia, que la conciencia se amplifica. Por eso decimos que trabajamos en estados de conciencia amplificada, porque no nos quedamos dormidos nunca, al contrario.
pero sosegamos las funciones del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es la parte más crítica, es la parte más que tiene su tiempo lineal, es la parte que interpreta. Lo que hacemos es con este lenguaje sosegar esas funciones, pero esas funciones siguen despiertas. Lo que hacemos con este sosiego es amplificar las funciones del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es atemporal, artístico, procesa en símbolos, en representaciones, es metafórico, los síntomas son metáforas de, entonces es metafórico y es profundamente holístico, psicocorporal. Podemos decir que todo el cuerpo somático, emocional, es parte del hemisferio derecho. Entonces nosotros lo que hacemos es esa danza, esa conexión entre esa amplificación de la conciencia y la amplificación de la conciencia de la persona que estamos acompañando. Le voy a volver a decir pacientes, porque esta semana alguien me dijo algo muy bonito de pacientes, porque yo estaba queriendo dejar de usar la palabra, y me dijo, pero es el que siente la paz, o es el que está en la búsqueda de sentir la paz. Y es probablemente una nueva etimología de la palabra, pero que la voy a empezar a usar. Es quien está en la búsqueda de sentir paz. Entonces, por eso acude al espacio, ¿no? Entonces, es esta danza compartida entre el estado de conciencia del terapeuta y el estado de conciencia del paciente. Esta conexión es la que favorece, sabemos que en todo tipo de terapia, uno de los condicionantes más importantes es el vínculo terapéutico. Es la base. Estemos aplicando lo que estemos aplicando. Si nosotros logramos un buen vínculo terapéutico, tenemos muchas garantías de que el proceso avance hacia el crecimiento, la integración y la salud. En esta metodología usamos este vínculo terapéutico con componentes no verbales y con componentes que tienen que ver con esta amplificación de la conciencia. Entonces, por eso es un método vivo, porque si bien la técnica nos va ayudando y acompañando en este desarrollo y en esta escucha de lo que va pasando en el territorio del inconsciente de nuestro paciente, lo que vamos haciendo es como una conversación, es una danza o es un concierto. Hay una terapeuta mexicana que me gusta mucho, que se llama Teresa Robles, que habla de que es un concierto para 4 cerebros, dice, ¿no? Que en realidad es una dinámica totalmente viva, en donde nos vamos conectando con esta gran sabiduría o esta supraconciencia, podemos decir, ¿no? Entonces, es una comunicación, no con un qué, sino con un quién. Que este quién tiene sus características y que vamos conociendo en la medida que vamos entrando en estos estados de conciencia amplificada cada vez más. Por eso es un método que requiere mucha práctica, y ahora después vamos a hablar de eso, ¿no? Lo que trabajamos profundamente es este espacio, y en este espacio la creatividad. A mí me ha pasado, yo hace 20 años que ejerzo como psicóloga clínica, y me ha pasado muchas veces de sentir que faltaba creatividad en mi clínica, que algo me había empezado a estancar, que de alguna manera estaba repitiendo una y otra vez la técnica que había acabado de estudiar o el librito que estaba leyendo en ese momento, ¿no? Me estaba dando cuenta de que se estaba aplanando algo de la vitalidad dentro de la consulta. Bueno, este método despierta profundamente la vitalidad. Yo digo que algo que tiene de bonito es que no nos podemos aburrir nunca, porque siempre estamos en conexión y siempre es una danza y siempre es este proceso de estar con escucha somática, recibiendo lo que pasa y activando la creatividad. Y la creatividad es una de las funciones del hemisferio derecho del cerebro, que estamos amplificando en este estado, ¿no? Entonces, bueno, y esto también trabaja y favorece muchísimo la coherencia. Porque si no, muchas veces como terapeutas entramos en un determinado lugar en donde nosotros creemos que podemos ayudar al otro, que sabemos lo que necesita el otro, que sabemos cuál es el camino, que le damos tareas, que le damos... pero empezamos a desfasarnos en nuestro propio desarrollo, en nuestro propio camino. Y además estamos, de alguna manera, y este es uno de los grandes puntos de este método, es que nosotros confiamos que el otro, en otro estado de conciencia, sabe qué es lo que necesita. No vamos a ser nosotros los que sabemos qué necesita nuestro consultante, sino que vamos a amplificar la conciencia para encontrarnos con su sabiduría.
Y ahí nos ponemos de testigos y acompañantes del proceso. Entonces, esto también genera un nivel de coherencia a nivel persona del terapeuta, que es digno de observar, ¿no? Es como, bueno, no solo no me cargo con lo que está pasando, sino que genero un campo creativo, un campo de conexión que nos permita transformarnos y que le permita transformarse en sus términos, en su ritmo, en sus metáforas, en sus propios símbolos, y que se empodere a partir de ese proceso, porque esa conexión queda establecida en el campo del otro. Y es necesario el trabajo en la propia persona del terapeuta para poder facilitar este estado. Porque no vamos a poder facilitar. Esto no se trata de realmente, como digo, bueno, me sé la técnica y la aplico. Es un estado de conciencia al que vamos a estar compartiendo. Y es un estado con muchos componentes analógicos. Por eso la certificación tiene tanta práctica y tiene tanto proceso, que es profundamente transformador para la persona del terapeuta, por supuesto, ¿no? Y que, bueno, tiene muchos beneficios y muchas bendiciones para la propia vida. Bien. Esto que les decía, ¿no? Como, esta es una formación terapéutica. La transformación de cada terapeuta es la base desde la cual se puede integrar y compartir la técnica. Despierta la creatividad, la autenticidad. Y acá, cuando hablo de autenticidad, siempre me gusta como hablar de trauma, ¿no? Porque en realidad sería muy bonito decir, bueno, seamos auténticos y listo, como si fuese algo que tenemos ahí, ¿no? Y en realidad el proceso de liberación y de integración de trauma es lo que nos permite ir encontrándonos con lo que está vivo dentro nuestro, con lo que es real dentro nuestro. Eso sería realizarnos. Realizarnos no es cumplir el check de lo que se espera de nosotros a nivel social, es volvernos reales. Y solo nos podemos volver reales cuando liberamos trauma, cuando nos encontramos profundamente con quiénes somos, liberando corazas, integrando lo que haya que integrar. Nos devolvemos a la vida cuando bajamos defensas, bajamos corazas y nos permitimos sanar e integrar y permitirnos también seguir el camino de la vida y de la creación que somos, ¿no? Del crecimiento. Entonces, esto es como muy importante también. Y en este proceso, que lo hacemos, porque se estarán preguntando ya esto, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿No? Y esto, ¿cuál es la técnica? ¿Cómo ponemos todo esto dentro de una consulta? Lo hacemos con mucha escucha somática. Nosotros creemos claramente que el trauma se ancla en el cuerpo físico, que no es solo una idea, que se ancla en el cuerpo físico. El cuerpo físico es el que recibe el cuerpo emocional, y es toda esa química. Entonces, se libera también a través del cuerpo. Entonces, tanto en un estado que le decimos de estado de conciencia amplificada, de trance formal, en quietud, como en movimiento, el cuerpo y el proceso somático que vamos desarrollando es esencial. Es esencial porque en un estado de conciencia amplificada no nos quedamos solamente con el darnos cuenta de qué nos pasó y para qué nos pasó, sino que transformamos la química que se estuvo repitiendo y replicando durante años quizás, para encontrar un nuevo espacio interno desde el cual transitar nuestra vida. Mientras que hackeamos el modo supervivencia porque nuestro cerebro funciona por supervivencia y por principios económicos. Todo lo nuevo lo va a atacar, por ser nuevo nomás, porque si ya sobrevivimos con lo que venimos haciendo, por más de que tengamos un sufrimiento cotidiano, por más de que sintamos siempre la misma insuficiencia e insatisfacción, no importa, hemos sobrevivido con eso. Entonces, lo que vamos buscando es instalar un nuevo estado de ser, hackeando el modo supervivencia a través de técnicas que tienen que ver con el desarrollo de esta nueva conciencia somática, de cómo es vivir y cómo es transitar en este nuevo estado de ser. Ay, bueno, hasta acá como la vengo describiendo yo,
Les voy a traer 3 testimonios cortitos de 3 terapeutas de distintos lugares del mundo. Ella es Valeria, una terapeuta argentina, que dice: es la experiencia más movilizante, desafiante y amorosa que he pasado en mis experiencias al ponerme a perfeccionarme. Eso dice Vale la queremos mucho. Además nos queremos mucho dentro, porque una vez que estamos dentro, el método mismo baja muchas defensas, baja muchas corazas, y nos empezamos a encontrar con lo que de verdad somos, de verdad, y acompañarnos desde ese lugar también. Entonces es un contexto muy amoroso. Bueno, ella es Vero, es una terapeuta de México, que dice: no tengo palabras para describir el hermoso proceso que fue tomar la certificación HERT. Las palabras se quedan cortas, pero podría decir que fue una experiencia maravillosa, donde aprendí a cambiar mi diálogo interno. Dentro de mí se gestó una nueva identidad más alineada a mi verdadera esencia. Descubrí dones y talentos. Es esta magia que se empieza a desarrollar en el territorio de cada uno. Y ella es Ana Anita de España, otra terapeuta, que dice: profunda, movilizadora, muy acompañada en lo personal a través de todos los procesos de cambios y aprendizaje. Mágica, llena de metáforas y sincronías, con mucho amor a nivel grupal, alcanzando momentos de conexión a nivel energético y sistémico. Impresionantes, son maravillosos. Nos quiere mucho y también la queremos mucho, Anita. Bueno, ¿para qué le sirve? Porque esto me lo han preguntado: pero yo podría aplicar esta técnica con esta persona, o con este grupo, o con esta institución a la que acompaño. ¿Sirve para trabajar en empresas? ¿Sirve para trabajar, ¿no?, con niños? Bueno, vamos a ampliar un poquito acá, después vamos a dar al final un espacio de preguntas igual. Trastornos, todo tipo de trastornos, todo tipo de síntomas. En realidad accedemos a un estado de comunicación que nos permite claramente empezar a abordar cuál es el sentido de los síntomas y cuál es el sentido de los trastornos. Ahora bien, cuando tenemos trastornos graves, siempre pedimos que la persona que va a aplicar la técnica sea especialista. Además de, en el método HERT, si van a trabajar con pacientes que vienen con un diagnóstico de trastorno bipolar, que sean especialistas en trastorno bipolar, porque es lo que les va a permitir fusionar todos estos conocimientos para poder brindar un servicio alineado, coherente, maduro y comprometido, ético. Entonces, bueno, esto claramente, ¿no? Pero de por sí la técnica es aplicable a todos, porque todos tenemos un inconsciente. Y porque muchas veces, incluso, no somos especialistas en trastorno bipolar, pero trabajamos en un equipo interdisciplinario. Entonces tenemos un psiquiatra especialista en trastorno bipolar, un psicólogo especialista en trastorno bipolar. Nosotros, como terapeutas de la rama que vengamos, tenemos este conocimiento y podemos trabajar desde este conocimiento. Tenemos un terapeuta muy querido también, Rigo, que está en Guatemala, que está haciendo todo un trabajo con niños con cáncer en la sala de oncología infantil del Hospital de Guatemala. Y él claramente va a hacer un acompañamiento desde estas técnicas a sus familias, desde la creatividad, desde todo este proceso de conectar con este otro estado de ser desde el cual nos podemos volver muchísimo más creativos, encontrar tantísimo el sentido de los síntomas. Entonces, también depende de cada quien. Cada terapeuta es un ser humano que trae mucha información y que ha traído muchos desafíos, y que esos desafíos han ayudado, podemos decir, a que aprenda mucho de algún tema en específico. Muy seguramente esos desafíos que les ha tocado transitar son los que los han hecho expertos en un determinado tema. Entonces, bueno, desde aquí, como abrazamos esa experticia, ¿no? Bueno, conflictos de pareja, conflictos con proyectos, personas que están queriendo emprender, personas que están trabajando en relación de dependencia y no quieren más y quieren empezar a hacer todo un proyecto creativo, con temas de propósitos de vida, y lo que hacemos principalmente es la liberación del trauma. Entonces, bueno, muchas consultas que tienen que ver con las secuelas de haber vivido determinados abusos, ¿no?
Entonces, para estas temáticas sirve y acompaña un montón. Es un método que despierta la vida. ¿Quiénes pueden aplicarlo? Psicólogos, trabajadores sociales, médicos, médicas, enfermeros, psiquiatras, terapeutas de distintas ramas con más de 2 años de experiencia. Esto es lo que pedimos, ¿no? Por ahí si acaban de recibirse de psicólogos, de médicos o lo que fuera, bueno, podemos hacer como su ingreso. Ahora, si son terapeutas de distintas ramas de las terapias holísticas, pedimos que tengan 2 años de experiencia y siempre una entrevista previa. Para todo el mundo una entrevista previa, ¿sí? Bien, ¿cómo transitamos este proceso? Vamos un poco más a lo práctico, ¿de qué se trata la certificación en este punto? Entonces nosotros tenemos como múltiple abordaje, porque realmente requerimos mucha práctica y que se instale dentro de cada terapeuta esta nueva modalidad de vida, podemos decir, ¿no? Entonces tenemos clases grupales en grupitos pequeños, de hasta 10 terapeutas, en donde compartimos entre 10 meses y un año, todas las semanas 2 horas. Es un grupito que se vuelve el grupito hogar, el grupito base, donde se agarran muy fuerte de la mano para ir atravesando las prácticas. Porque requerimos transitar el poder acompañar a otros, transitar el que nos acompañen, darnos cuenta de lo que va pasando. Entonces vamos aprendiendo la metodología, que son 6 módulos, que ahora se los voy a mostrar en School y demás, que es la plataforma educativa. Vamos transitando esos conocimientos, esos 6 módulos, con una base fuertemente práctica. El 70% de la certificación es práctica. Nosotros decimos que primero es un método vivo también por eso, porque es un método educativo vivo, en donde nosotros primero practicamos, luego comprendemos, luego teorizamos. Fíjense que podría ser al revés, la mayor parte de las formaciones, por lo menos que yo he tomado, iban desde la teoría, para que después luego te fijes qué haces con la práctica. Esto es pura práctica. Práctica, práctica, práctica. Desde ahí empiezo a tener comprensiones profundas que me lleven a descubrirme quién soy en este otro estado de conciencia, quién soy cuando me descubro, quién soy cuando me encuentro en mi autenticidad, y desde ahí teorizar. Y desde ahí teorías propias que se pueden ir armando, y desde ahí acompañarnos con teorías de otros seres humanos que han escrito. Y también películas que nos pueden llevar a reflexionar y demás, ¿no? Como que buscamos que la parte teórica sea lo más creativa y entretenida posible. La certificación entonces tiene este grupito nuclear, ¿no? Que en este momento se están abriendo 2 grupos para el año que viene. Uno ya se está a punto de cerrar y hay otro que está como abriéndose. Así que eso, después si quisieran, entrevista nos escriben. Se atraviesa con sesiones individuales. ¿Por qué sesiones individuales? Porque cuando empezamos a movilizar el campo del inconsciente, del territorio personal del terapeuta, empieza a pasar que empiezan a emerger contenidos que han estado guardados durante muchísimo tiempo y que muchas veces el espacio grupal, por más que sea en un grupito pequeño y tal, no llega. O sea, necesitamos realmente un espacio individual para abordar, y con esta metodología, con toda esta creatividad, con toda esta escucha. Entonces, aquí tenemos sesiones individuales. Espacio Alquimia es un espacio especial de escucha somática y de arte terapia, en donde todos los lunes, o sea, ustedes dicen, bueno, yo quiero para el año que viene, listo, hacemos una entrevista, pero ya pueden ingresar al contexto y empezar a tener no solo la plataforma educativa que ahora les voy a mostrar, sino que también Espacio Alquimia. Espacio Alquimia es un espacio especial para la persona del terapeuta, en donde nos reunimos todos los lunes 1h30, se puede hacer en diferido también, pero es 1h30 en vivo, para el desarrollo de la escucha somática, el movimiento expresivo, el arte terapia, el estudio musical, el lenguaje no verbal. Todo esto que se va integrando naturalmente en la persona del terapeuta es lo que le permite después sostener esta creatividad y estos estados en sus consultas. Entonces es un espacio bien analógico, podemos decir, que en donde casi no usamos palabra, pero que sí hacemos muchos procesos de integración. Es el método vivo aplicado en el campo grupal, además, porque este método tiene un fuerte componente de beneficio para el campo grupal. Entonces, también desde aquí. Tenemos acá los módulos de School, que ahora se los voy a mostrar. A partir del módulo 3 de la certificación, que yo digo que es un módulo bisagra, porque empezamos a trabajar regresiones y progresiones, y nos metemos de lleno en psicotrauma, se les abre un espacio de covisión.
esto que muchas veces en algunos lugares se llama supervisión, es un espacio en donde pueden empezar a traer sus propios casos, por lo general alrededor del módulo 3 empiezan a aplicar la metodología, entonces también escuchar cómo están aplicando otras compañeras, otros colegas, ¿no? Entonces se empieza a abrir este espacio y también se les abre un espacio de gestar un proyecto de investigación creativo. Más o menos a partir del módulo 3, yo digo que se empieza a mover más fuertemente el punto de encaje desde el cual están habitándose y habitando la profesión. Por lo cual les damos esta posibilidad de decir, bueno, sabemos que se va a empezar a movilizar creativamente este espacio interno, entonces veamos, ¿qué querés crear para el mundo? Tenés la posibilidad de volver a elegir quién querés ser en este mundo, a quién querés acompañar, desde dónde. Armemos un proyecto en donde puedas ir integrando todo esto que estás aprendiendo, integrando tu historia, integrando todo lo que ya aprendiste para hacer única e irrepetible tu servicio y que lo hagas disfrutando y reafirmando todo lo más sano dentro tuyo. Porque vuelvo a decir, todo eso que nos pasó no es fortuito, ¿no? Es claramente una bendición para nuestro camino si hemos podido aprender de eso. Entonces nos damos esta oportunidad y en grupo, ¿no? Porque yo digo que gestar en grupo siempre es más sencillo. Y esto es una gestación de un proyecto propio, que lo acompañamos también luego a la salida al mundo, con algunos recursos de marketing consciente, de a quién le hablo, para qué le hablo, desde dónde le hablo, con quién quiero trabajar, ¿no? Entonces lo llevamos a la tierra, pero realmente nace desde este otro proceso de conexión. Bien, y tenemos un equipo de trabajo que en este momento está Candela, ahí Cande, bienvenida Cande, y está Shirley, que hoy no va a poder estar Shirley porque tuvo un tema familiar, pero bueno, ya incluso como había estado como muy contenta preparando lo que iba a comentarnos. Si querés, Cande, lo que sientas de compartir, y luego les muestro School. Bueno, gracias, Clary. Hola a todos, a todas. Bueno, yo soy psicóloga y me dedico también a la clínica y estoy en HERT y permanezco en HERT porque, primero que nada, porque lo conocí como usuaria. Entonces, lo primero que podría decir es, funciona. Me ayudó muchísimo con asuntos de mi vida que eran muy grosos y que, bueno, a partir de un proceso grande pude generar cambios muy significativos en mi vida y a nivel familiar. Entonces, así fue como yo conocí este método. Con el paso del tiempo, me empecé a formar justamente porque notaba que había ahí una joya, había algo que era necesario como poder abordar. eh, y Creo que, como para decirlo brevemente, una de las cosas que más me parecen maravillosas de esta formación es que encuentra o genera un punto de encuentro entre la ciencia y lo espiritual, entre lo más objetivo y más metodológico y lo que es más sutil, lo que es más insondable, lo que es más absoluto, lo cual a mí me parece que esto en sí no hay tanto, no veo, no me he encontrado en formaciones serias que tengan esta unión. Y porque aparte es una formación que promueve y profundiza el desarrollo de la conciencia, ¿no? Y qué importante esto para poder generar caminos como más vitales, para poder soltar cargas. Es muy cierto que dentro de la formación se genera como un nido calentito donde podemos como también liberarnos de lo que ya más y poder como encontrarnos con espacios e incluso crear espacios de conexión y espacios internos que permitan... Uy, no sé si se está cortando, acá hay tormenta, pero no, está Te bien. escuchamos bien, Cande. Genial. Espacios de conexión y espacios internos que nos permitan, bueno, como encontrarnos con algo muy valioso que no es solamente es para nosotros mismos, sino que es para el mundo, ¿no? Como terapeutas. Entonces, eso en sí también me parece como súper significativo de esta formación y algo que es bastante distintivo de esta formación. Así que bueno, como parte acá del equipo vamos a estar re alegres de recibirles a quienes decidan como iniciar la formación y bueno,
Y eso, muchas gracias por la atención. Eh, aquí estamos para este proceso. Es un proceso muy, muy transformador, que no implica solo lo académico. Eso es importantísimo, ¿no? Como que implica un camino de transformación del terapeuta, de la terapeuta. Así que bueno, eso. Gracias, Candy. Bueno, les voy a compartir un poco de School. A ver, para que vean. Esta es la plataforma educativa que usamos de base. O sea, si bien tenemos muchos... ¿La ven bien? Sí. Si bien la mayor parte de las cosas las tenemos en vivo, porque verán que, nada, implica las 2 horas por semana, más espacio de alquimia, bueno, las sesiones individuales las van arreglando en la medida que van sintiendo, a partir del módulo 3 tienen una vez por mes el espacio de covisión, una vez por mes el espacio de proyecto de investigación creativo, tenemos mucho en vivo, también tenemos contenidos grabados. Y estos contenidos, bueno, yo les decía, vieron, son 6 módulos, ay, se me mueve esto, ahí está. Son 6 módulos, en donde, bueno, módulo 1 tenemos la presentación del método y empezamos acá a trabajar con técnicas de inducción a los estados de conciencia amplificada. Entonces, es un método en donde aprendemos, es un mes, un mes y medio más o menos, en donde aprendemos un lenguaje nuevo, digo yo, ¿no? Como una nueva forma de comunicarnos. Porque esta forma nueva de comunicarnos es la que va a permitir bajar barreras. Y en este primer módulo es donde empezamos a trabajar sobre ejercicios que alimentan la seguridad y la confianza en uno mismo y que va a ser lo que nos va a permitir empezar a generar esa confianza para con el otro, ¿no? Entonces, fíjense que la certificación está armada, si bien con procesos académicos que son correlativos, o sea, no podemos pasar al módulo 3 sin tener integrado el módulo 1, por eso dura entre 10 meses y más o menos un año, porque cada grupo va integrando y avanzando, está armada también como un proceso personal. Lo primero que para la persona del terapeuta, ¿no? Lo primero que trabajamos es el generar un estado de conciencia amplificada y alimentar las partes más sanas, más nucleares de la personalidad, la confianza, lo recursivo, lo creativo, lo potencial, ¿no? Empezamos trabajando desde este lugar. Entonces, bueno, esto es un poco el módulo 1. Módulo 2 se vuelve más interesante en este punto, porque empezamos a trabajar con, hoy vamos a hacer un ejercicio al final de campos holográficos de la mente, en donde empezamos a trabajar con símbolos, representaciones y metáforas de las distintas partes que tenemos como personas. Sabemos que estamos formados por partes, y podemos, desde esta técnica, empezar a metaforizar, a representar cada una de esas partes para ponernos a trabajar. Y en este módulo empezamos tanto en trance formal, que es en quietud, como en movimiento, con música y demás, a hacer un trabajo con estas distintas partes, que a veces es necesario integrar, otras veces es necesario desintegrar, otras veces es necesario verlas, otras veces es necesario darnos cuenta de cómo el inconsciente está representando. Cuando lleguemos al módulo 4, esto lo vamos a usar un montón, porque en el módulo 4 empezamos a trabajar sobre enfermedad física y demás, y por ejemplo, cómo nuestro inconsciente está representando un síntoma, cómo nuestro inconsciente está representando un tratamiento o un remedio, es muy importante, porque es lo que genera al cuerpo emocional la posibilidad de hacer un proceso de sanación o que se siga enfermando, ¿no? Como que las emociones están altamente implicadas con los procesos de salud y de enfermedad. Bueno, módulo 2, un poco así brevemente, módulo 3, en el módulo 3, este módulo que les digo que acá ya estamos, nos metemos en la profundidad y nos metemos en el trabajo con las regresiones, en el tiempo, en la historia, tanto para ir a buscar recursos en otros tiempos, como para ir a integrar lo que haga falta. Y acá también les brindamos algunas técnicas de desensibilización. Técnicas de desensibilización son específicas para el trabajo con trauma. Acá sí nos metemos de lleno en el psicotrauma. Y empezamos a trabajar con las progresiones, tanto para el encuentro con el yo del futuro, como para la creación de memorias futuras, que es uno de los componentes hoy estudiado por la neurociencia, que más favorece el hackeo o la liberación del modo supervivencia del cuerpo y nos permite instalar más rápidamente procesos de cambio en función de nuevos estados de ser. Entonces, un poco eso, módulo 3. Ay, se me mueve esto porque... Y acá vamos al módulo 4. Módulo 4, enfermedad física, trastornos,
bueno, abordajes. Empezamos a entrar un poco más en este módulo en la neurociencia actual sobre estas temáticas, sobre los nuevos estudios de la conciencia. Empezamos a hablar de coherencia electroquímica, epigenética y muchos procesos que claramente se están estudiando de cómo a partir de nuestros procesos internos, de nuestra conciencia, de nuestra energía, podemos facilitar la sanación. Entonces esto integrando todos los recursos que ya venimos hablando, ¿no? Este módulo es muy hermoso también y requiere, por supuesto, la integración de los módulos anteriores. Cuando ya tenemos integrados estos 4 módulos en el grupito pequeño, nos vamos al módulo 5, que es transgeneracional. Entonces, es transgeneracional y nos damos cuenta de que por ahí hemos hecho todo, esto por ahí les pasó en alguna consulta, ¿no? O en su propia vida, hemos hecho todo para sanar e integrar, pero sin embargo el síntoma se resiste. Y muchas veces el síntoma se resiste porque está implicando una lealtad familiar o hay un desorden sistémico. Entonces, es donde aquí aplicamos este proceso de conocimiento de las leyes sistémicas y ejercicios específicos de HERT para el trabajo con el orden sistémico. Y una vez que se integra este módulo, ya a partir de ahí empezamos a hacer hipnosis libre creativa o el método HERT en toda su potencia, en procesos individuales, porque aquí es donde nos damos cuenta de que en una misma sesión podemos dejar en simultáneo trabajando distintos procesos, nos podemos realmente abrir al campo de forma completamente creativa y con muchísima confianza, porque algo que es muy interesante es que nos empezamos a sentir acompañados en la consulta. Y no solo porque tenemos una red de apoyo en donde podemos compartir nuestro sentir, compartir nuestros procesos, sino porque nos sentimos acompañados con esta gran sabiduría, con esta supraconciencia que nos va acompañando. Entonces, a partir de este momento, el proceso se empieza a volver completamente vivo y totalmente creativo en función de lo que estamos acompañando, de la persona que estamos acompañando. Entonces, ya acá todos los libretos, todas las técnicas se empiezan a dejar a un lado y somos una integración con un campo abierto para acompañar lo que haga falta, ¿no? Eso da muchísima seguridad. Y bueno, cuando tenemos todo esto integrado, vamos al módulo 6, que tiene que ver con grupos, arteterapia, hipnoterapia, coraza psicofísica, nos metemos en un montón de conceptos que los van a estar viendo y trabajando desde el espacio alquimia todas las semanas, desde que dicen quiero, sí, yo quiero. Bueno, hacemos ahí el proceso de ingreso y empezás. Y por ahí, ahora, si quisieran entrar en esta semana, la semana que viene, vamos a tener que hacer una espera para el primer grupo que es en febrero, el segundo grupo que es en marzo del año que viene, pero ustedes ya empiezan a transitar todo esto y ya tienen habilitada la plataforma, que bueno, no solo tiene estos 6 módulos, sino que también tiene un montón de otros procesos. Respiraciones sagradas es lo que estamos transitando hoy por hoy, distintos tipos de respiraciones integradas, tenemos estudio musical y centros de energía, abundancia infinita, bueno, ahí está el trabajo de investigación creativo, habitar el silencio, programa manifiesta. Todo esto no es que lo tengan que hacer todo, pero es como que les queda libre para explorar, ¿no? Son muchas clases, lenguaje no verbal, entonces cada una de estas por ahí tiene distintas clases que hemos atravesado, bien, acá estábamos muy en el piso, distintas clases que hemos atravesado y que les quedan disponibles. Bien, ¿y por dónde estábamos acá? Bueno, esperen que voy a comparar. Y la certificación tiene validación internacional, eso también es como muy importante, ¿no? Porque creo que a veces los títulos solos no nos colaboran cuando no los podemos integrar y no los podemos aplicar. De hecho, nosotros hemos recibido muchas personas que ya son hipnoterapeutas por título, pero que no lo han podido aplicar. O sea, esto es un clásico de la hipnoterapia porque requiere tanta práctica y tanta transformación personal que, bueno, hay que estar ahí, ¿no? Acompañando todo eso y hay que estar ahí en disposición, en tiempo y energía para hacer esa transformación. Entonces, bueno, esto. Pero una vez que pasas por todo este proceso, es hermoso recibir un certificado que te permita ejercer esta metodología en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Ay, hoy por hoy son más de 70 los terapeutas que han elegido certificarse, que han elegido transitar este camino.
Así que bueno, somos una comunidad bastante hermosa en crecimiento. Y creo que ya he dicho todo. Pueden compartir. Yo ahora me siento, yo ahora descubro. Preguntas. Aquí estamos para abrir esta ronda. Qué placer. Anita. Qué placer. Estoy en mi salsa, estoy en mi salsa. Qué bueno, qué alegría. Gracias por compartir, Anita. Gracias a vos. Gracias Vamos a todas. una salsa compartida. Así es. Así es. Bien, ¿qué más? Gracias a Alicia también, que con Alice por ahí algunos se contactaron por mensajito. Gracias a Gabo, que también es parte del equipo, y que armó estas placas hermosas, y que es estudiante avanzado de psico también. Así que bueno, gracias a todo el equipo. Ahí está. Bueno. Clara, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todos. Una pregunta. Entiendo y sé que la propuesta es de una formación online, pero me surge la inquietud. Yo sé que vos estás en la Argentina, sé que no sería posible para todos, pero ¿hay pensada alguna actividad, aunque sea una vez al año, que sea presencial, que sea así como para vernos las caras y estar en un campo más cercano? Sí, estamos armando nuestro primer retiro para marzo del año que viene, acá en las sierras. Yo vivo en Merlo, en San Luis, así que de Argentina estamos armando ahí el retiro para encontrarnos unos días con unas actividades bien hermosas, bien llenas de amor. Así que sí, Pablo, ¿dónde estás vos? Yo estoy en Mendoza. Ah, estás acá nomás, hemos hablado, estás acá nomás. Sí, 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 sí. bueno, Así así, que bueno, total. buenísimo. Porque entiendo que lo online da muchas posibilidades, pero lo presencial tiene un plus, me parece, que tiene que ver con el contacto y el cara a cara. Y bueno, era una inquietud que tenía. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, total, eso está como, después de conocernos tanto y de querernos tanto con personas que no hemos abrazado, se gestó esta posibilidad de encontrarnos acá, entonces, bueno, estamos muy contentos con eso. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos de Texas. Mi nombre es Carla Leandro, soy del Perú, viajando por Estados Unidos. Ya llego pronto a Lima, Clara, así que ahí vamos a hacer la formación en enero. Yo quería preguntarte una cosa, me encanta de todos los módulos que has planteado. Quería saber si podemos, yo tengo una experiencia que tengo que integrar aquí en Estados Unidos sobre el tema de abuso tecnológico, el neuroharassment y el tema ese de gaslighting. Y observé mucho esos temas que tienen estas personas que son esquizofrénicas, que tienen un problema esquizo, y me encanta mucho tratar, si podríamos integrar un poco del abordaje sobre el tema de trastornos de personalidad. Me parece que es algo también interesante poder tocarlo, ¿no? Y poder tener herramientas para poder identificar ese tipo y cómo tratar, cómo observar estos casos, ¿no? Es una experiencia que quiero compartirla con el grupo, que sería un tema de investigación bastante, me parece, importante y bastante relevante, ¿no? Poder nutrirnos con esa información. Sí, eso quería compartirles. Ok, muchas gracias. Sí, como que se abre luego a los lugares y con las poblaciones, con los pedacitos de inconsciente colectivo, digo yo, ¿no? Como esta macroconciencia que somos toda conectada. Bueno, cada quien va a trabajar con una partecita de todo esto y claro que podemos colaborar ahí con tu proceso de acompañamiento y de servicio, Carla. Gracias. Gracias por traerlo. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado aquí? ¿Quién tiene preguntas o revelaciones? ¿O dijeron, ay, esto me... Abramos ronda. Quería añadir una cosita más, Clara, ¿no? En el momento que hicimos este movimiento, el movimiento eso de abrazarnos como terapeutas, de unir esos espacios, ¿no? De el espacio creativo con el espacio de lo que somos, sentí que esta experiencia HEART, ¿no? La formación es un espacio muy abundante, que nos ayuda a cultivar diversas herramientas que tenemos, pero ¿sabes qué? Desde la alegría, del gozo, del servicio, por el mismo nombre que tocamos a nuestros pacientes, ¿no? Acompañamos a quienes nos toca acompañar con mucho amor y respeto, y eso me encantó, me entusiasma muchísimo.
Eso quería compartirte. Gracias, gracias, gracias. Sí, muy así. Coral. Bueno, en principio, un lujo volver a bailar aquí, volver a encontrarnos con lo corporal. No, en todos estos años con la virtualidad, en realidad nunca hice cuestiones de movimiento corporal online. Entonces, al principio cuando empezamos con esto fue como un poquito de ahí en que, como el cuerpo diciendo, ay, qué raro esto, me sentí muy bien, me gustó mucho. Nada, y no tengo muchas más palabras, sí, como muchas sensaciones. Y agradecer. Gracias, gracias, con Coral allá por el año, ¿qué era? ¿2002? ¿2003? En aquella época. Sí, Después del 2001. psicología, con ella explorábamos un montón de otras cosas. Entonces, claro, como nuestra conexión fue muy, muy artística, muy psicocorporal y muy también de ir a la facultad de psicología y preguntarnos un montón de cosas juntas. Pero las dos nos recibimos, por suerte, así que bueno, bienvenida aquí. Y todas estas sensaciones que decís que tenés, está buenísimo que le puedas ir dando espacio, ¿no? Seguir sintiéndolas, escribiendo, dibujando, conectar con la naturaleza. Es como si, bueno, abrimos un nuevo campo interno y ver qué sucede con esto, ¿no? ¿Cuánto lo puedo amplificar? ¿Cuánto lo puedo expandir a las distintas áreas de la vida? ¿Cuánto me puedo apropiar de este ejercicio? Y puedo como, bueno, esta música que usamos es de Ludovico Einaudi y se llama Experiencia, la primera canción, la pueden buscar, es parte del anclaje que podemos ir desarrollando, entren o no entren a HERT, como, bueno, degusten la experiencia y dense espacio para seguirla transitando e integrando. Gracias, Co. Bueno, ¿qué más? De Liana ibas a hablar, ¿no? Que estabas ahí. Hola, ¿qué tal? Aquí andaba haciendo otras cosas, pero dije, bueno, sí, voy a estar escuchando y bueno, ya hasta ahorita pude sentarme A ver, ahí. espera, Deli, un abrazo, Mari, gracias por estar. Ahí se fue. Sí, pero Mira, sí, ejercicio, me queda muy claro que hacer terapia con el movimiento es experimentarlo desde otro punto de vista. Me encanta. No he tomado el método Hertz, pero creo que hay muchas coincidencias con las formas como yo trabajo en terapia, porque, bueno, mi primer carrera, diseñadora gráfica, maestra de arte, comencé a darme cuenta que me gustaba la psicología por el arte, porque más bien daba arte terapia a mis alumnos. Y después comencé a estudiar la carrera de psicología. Hay muchos puntos porque lo ibas mencionando, ¿no? O sea, estudié programación neurolingüística, me fui al psicoanálisis también. Mis hijas son bailarinas, entonces el baile lo tengo como muy mezclado con esto, y igual que mencionó, creo que es Gabo, no sé. Yo como él, creo que en algunos puntos considero que estar en lo presencial es otra vez todavía más enriquecedor, y apenas me estoy abriendo a dar terapias en línea. Y justo hay una chica que es bailarina y que trae sus problemas y sus situaciones, y pues dije, pues, ¿qué herramienta utilizo? Pues entonces le voy a decir que baile, y que baile a lo mejor de esta forma y ahora baile de esta otra. Y creo que ha tenido como muy buenos resultados, o al menos se ha abierto. Y por eso cuando hicimos este ejercicio me recordé como yo hacer lo que estaba solicitando hacer al otro, y me gustó mucho. Muchas felicidades y me dio mucho gusto estarlos viendo, aunque yo andaba en momentos moviéndome mucho, me refiero a no estar presente en la cámara, pero aquí estaba yo siempre con ustedes escuchándolos. Y muchas felicidades por esta manera de enseñar, porque yo creo que es muy complementaria. Gracias. Muchas gracias, Deliana. Sí, y los contenidos de nuestras memorias también están en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos permitimos el movimiento sentido, la liberación de corazas psicofísicas, tenemos la posibilidad de integrar esos contenidos. A veces esa integración se da de forma totalmente disfrutada y alegre, y casi ni nos damos cuenta, y otras veces se abren contenidos que merecen ser vistos, abrazados, contemplados, integrados desde el movimiento y desde otros recursos también, ¿no? Pero sabemos que siempre
dentro de la matriz de identidad psicocorporal, podemos ir expandiendo nuestra presencia, nuestra vida, lo que es real dentro nuestro, nuestra autenticidad, mientras que vamos liberando esas corazas e integrando, y eso también es un proceso psicocorporal. Así que bueno, gracias por traerlo, disfrutarlo y aplicar ahí desde tu ámbito. Bueno, ¿qué más? Clara, por el tema del costo de la formación y la fecha de inicio, ¿eso se puede preguntar acá o hay que esperar la entrevista? Vamos a la entrevista, después escribinos, Pablo, escribime o a mí o a Ali, creo que conmigo hablamos, entonces escribime a mí y ahí vemos, Dale. hacemos un Muy espacio bien. Ok, y vemos gracias. más profundamente ahí, sí, todos esos detalles y también en dónde estás en la certificación, qué es lo que te moviliza, dónde estás en tu vida profesional, cuál es tu intención, como todo eso es necesario como Bien. poder abordar. Bien, ok, Bien. gracias. Bueno, si alguien quiere comentar algo más. Bueno, yo sí. Dale. Agradecerte por la experiencia. Acá justo yo estoy terminando algunos procesos, entonces fue como integrar y honrar el camino recorrido. Sentí que esta experiencia la traje. Para mí es muy importante, antes que pensar en el acompañamiento, es pasarlo por mi propio cuerpo y ver qué me pasa a mí. Entonces dije, ok, ahorita estoy en esto, que sí, obvio que es un recurso muy hermoso y profundo, dependiendo del nivel de entrega para el otro. Pero sí era necesario saber y dije, ok, ¿qué me está diciendo mi cuerpo ahorita? ¿Qué es lo que me pasa en este momento con esas emociones de pasar de un lado a otro? Em, y fue profundamente integrador y en algún momento sí fue movilizador para mí. Dije, ok, me voy con esa sensación, me voy con esa sensación de cómo lo integro y que a veces las palabras no me limitan a explicar, pero ya el cuerpo ya tiene el registro como la huella de ese proceso y de esa honra que yo le hago. Entonces, me pareció una manera no solamente hermosa, sino muy orgánica. Esa sería la palabra. Y bueno, también felicitarte. Yo alguna vez tuvimos una conversación hace un año. En la noche recién dije, ok, ya está, participo para ver. Y he visto bastante, cuando presentaste lo de School, vi bastante como que súper definido, ¿no? O sea, como un camino de evolución más estructurado. Entonces decía, wow, todo lo que ha pensado para hacer eso. Me imaginaba, ¿no? Todo ese proceso en estos 70 egresados que han apostado por eso, ¿no? Entonces decía, wow, qué camino. Entonces ahí estoy ahí como que ha sido como un regalo hoy y para mí es como ampliar la mirada y ver, ok, vamos a ir apuntando a ver qué es lo que pasa. Ujú. Para ver en qué momento, si es mi momento ahora. Y entiendo que la formación que estás abriendo es para el próximo año, ¿no es cierto? Ujú. Sí, pero hay espacios que son como continuos. Ok. Por ejemplo, Ujú, espacio alquimia. En cuanto ujú. hacemos la entrevista, la persona dice sí y nosotros decimos sí, se da ese agarrarnos de la Claro, mano ese para match. hacer el proceso. Ya podés empezar con espacio alquimia, ya podés empezar con sesiones individuales y ya te habilito la plataforma. Ujú, ujú, ujú. Y una Sí, sí, pregunta que tenía es, ¿esta formación dura? más o menos un año. Ok. Ujú. Mm. Ya está. Gracias. Y sí que está muy viva. Como yo digo, no le ponemos el cuerpo, pero Gert está como muy vivo realmente, nos lleva todo el tiempo, Cande dice sí, y los que trabajan acá en el equipo, sabemos que siempre estamos como aprendiendo, decimos, bueno, y en base a lo que les va pasando, bueno, abrimos tal espacio, y este espacio cómo lo mejoramos, y cómo, o sea, estamos en permanente transformación. Y eso es lo que buscamos también con los proyectos que vayan desarrollando ustedes, que sea un proyecto que de verdad esté vivo, y que de verdad les conmueva como con esta alegría de decir, me pongo al servicio con amor, con gratitud, con alegría, también atravesando los desafíos que implica, porque sí, una vez que nos ponemos al servicio de un bien mayor y en un proceso creador,
se van a mover todas las limitaciones que nos han, como, el síndrome del impostor, el complejo de Jonás, todos los complejos que nos pueden traer para atrás, decir, la insuficiencia, ¿no? Bueno, y es momento de trabajarlo, se mueve, o todo aquello que se mueve, es para ser visto y para ser abrazado. Entonces, fíjense que es un nuevo lugar desde el cual, ahora ya con todos los recursos, me permito traer mi luz propia al mundo y ser eso que realmente vengo a compartir con el mundo. Sin dejar ninguna partecita por miedo, por culpa, por lealtad, por ser, por pertenecer. ¿Cuánto hemos dejado por pertenecer? Para que nos quieran, para que nos vean, para que nos aprueben. Porque el sistema educativo, convengamos, que el sistema educativo clásico trae mucho de esto. ¿Qué tengo que hacer para que me aprueben? Nos vamos a seguir preguntando. ¿Qué tengo que hacer para que me vean? Claramente perdemos nuestra conexión, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que trabajamos en HERT es el trauma educativo, el trauma que ha dejado el paso por la institución educativa. Sobre mí proyectan un montón de cosas, les he de decir, acá entre nos. Proyectan un montón de cosas, que ay, no pude, y entonces la exigencia, y entonces, calmemos, no es desde ahí. Entonces vamos a moverlo, vamos a ver qué pasa con esa exigencia, de dónde viene, a dónde nos... ¿no? ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿De qué es necesario integrar? Y muchas veces hay una niña herida, un niño herido que necesita ser abrazado, mirado, integrado para que la creatividad, el disfrute por la vida emerja y que pueda tomar acciones en coherencia, ¿no? Entonces tomo una acción, por eso la entrevista previa también, una acción en coherencia es, ¿lo estoy sintiendo realmente? O sea, ¿estoy para esto? ¿Es mi momento de esta transformación? Es muy personal. Es muy personal. Y bueno, y a veces sí, a veces no, y está todo bien, pero es un proceso de sanación y de integración que va a despertar todo lo vivo dentro nuestro, y a veces eso también es muy movilizante, porque si yo me empiezo a despertar con lo que de verdad soy, voy a empezar a mirar alrededor y se va a empezar a caer lo que de verdad no es, y que estuve sosteniendo por el efecto del trauma. Y eso mismo con nuestros consultantes, para una vida más plena y viva, y de verdad. Así que, bueno, eso es un poco, vamos todavía, eso es un poco nuestra búsqueda, nuestra visión, nuestro trabajo interno cotidiano, y desde ahí también este espacio que hemos armado con tanto amor. Una palabra para cerrar y nos vamos. Co, ¿querías decir algo además de una palabra? Quería decir que, bueno, un poco lo que decía Lucrecia, me sumo a lo que decía Lucrecia de la admiración por el proyecto que estás armando, Cla, realmente, o sea, como te lo he dicho siempre antes de que estuviera este proyecto, y cuando voy viendo este proyecto me parece una genialidad, te admiro un montón, te respeto un montón. Y respecto al proyecto en sí, me doy cuenta que antes incluso de hacer el ejercicio, el corporal que estábamos haciendo cuando te escuchaba, no había empezado nada y yo ya tenía ganas de estar en la unidad 3. ¿No? Como digo, hay algo que empieza en esa unidad 3 que es, yo vengo, o sea, laburando casi al mismo tiempo que vos, entiendo que una pregunta muy parecida, sin embargo recorridos muy distintos. O sea, yo hay algo que de hecho también te busco como terapeuta desde el lugar de, hay algo que es un lenguaje que no manejo, acá tengo que soltar el control porque todo esto me es absolutamente desconocido, ¿no? Como yo me muevo en otros lenguajes, que a lo mejor van para lugares parecidos, pero otro lenguaje. Y la sensación es que hiciste una síntesis de un porcentaje enorme del mundo de la psicología en el cual yo me incursioné. Entonces como, es una golosinera, una caramelera lo que hay ahí. Bueno, eso quería decir. Gracias. Y me da mucha vergüenza hablar en un Zoom así. Oh, te quiero. Bueno, sí, tal cual, es como que cada uno va armando ahí su integración y se va armando a través de uno, eso que te digo, ¿eh? Vos decís, bueno, ahora yo me voy a poner al servicio de la creación, y bueno, agárrate, agárrate a disfrutarlo también y a atravesarlo, así que bueno, hermoso, gracias, Co. Bueno, una palabra para cerrar y nos vamos. Ana. Esto sería danzar la vida con el otro, ¿no? Danzar la vida con uno y danzar la vida con el otro, tal cual. Gracias, creatividad pura. Gracias a vos. Gracias. Yo te lo digo para ti, Clara, y para todos, respeto. Y gratitud.
Bueno, gratitud también y expectativa, mucho movimiento hacia adelante, que en este momento de mi vida para mí es importante. Así que bueno, agradezco mucho el espacio y bueno, y la posibilidad que se abra, veremos a dónde nos lleva, pero gracias por el espacio. Gracias, Pablo. En mí aparece la gratitud. Y yo creo que ahorita que lo experimento, o que lo he experimentado, sería la integración. Que esa sería la palabra con la que me voy. Hermoso, gracias. La mía es gratitud. Voy a decir dos. Es amor y alegría. Y gracias. Pero al final, bueno. Yo también digo gratitud y claridad, mucha claridad. Gracias. Bueno, ha sido para mí un hermoso encuentro. Gracias. Deli, perdón. No, la mía son recursos y curiosidad. Bien, bueno, me voy llenita de alegría. Gracias por este espacio compartido. Sigamos en contacto. Tienen mi WhatsApp, el WhatsApp de Ali. Ahí nos ven por todos lados. Así que bueno, mucho amor. Estamos como para acompañar procesos, caminos y transformaciones profundas. Así que desde la alegría, adiós.